¿Cómo estáis, almas nocturnas? Espero que preparados para disfrutar de un nuevo relato para no dormir. Veo que algunos sois como yo, dormís mejor escuchando un horror. Os leo en comentarios y no olvidéis dar like si os ha gustado. Ya comenzamos. La primera vez que Daniel soñó con el pasillo, tenía 9 años. Y eso, por sí solo, no tendría nada de especial. Los niños sueñan con lugares imposibles todo el tiempo. Sueñan con escuelas inundadas, casas sin puertas, personas sin rostro, habitaciones que cambian de tamaño cuando uno intenta atravesarlas. Pero el pasillo era distinto. Porque no parecía un sueño. Parecía un recuerdo. Años después, cuando intentaría escribirlo ante una grabadora encendida en un pequeño estudio de radio nocturna en Madrid, lo primero que diría sería exactamente eso. No se sentía como una pesadilla, se sentía como volver a un lugar donde ya había estado. Y luego vendría el silencio. Ese silencio incómodo de los programas emitidos después de medianoche, donde incluso el zumbido eléctrico parece más fuerte. La presentadora, una mujer llamada Vera Salcedo, conocida por entrevistar sobrevivientes, criminólogos y personas relacionadas con fenómenos psicológicos extremos, no interrumpiría enseguida. Porque sabía reconocer cuando alguien estaba a punto de contar algo que llevaba demasiado tiempo enterrado. Fuera del estudio llovía. La lluvia golpeaba los ventanales gruesos con una cadencia lenta y fría. En la mesa había 2 vasos de agua. Daniel no había tocado el suyo. Tenía las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos parecían de yeso. Y durante varios segundos solo se escucharía la respiración del hombre y el leve ruido de una vieja consola de audio calentándose. Después Daniel diría: mi hermano también soñaba con él. Y ahí empezaría realmente la historia. Porque lo perturbador no era la pesadilla. Lo perturbador era que ambos habían jurado no volver a hablar nunca de aquella noche. Ni de la casa. Ni del ruido detrás de la pared. Ni de lo que encontraron en el sótano. Pero las pesadillas siguieron ocurriendo durante más de 20 años. Y siempre terminaban igual. Con alguien respirando del otro lado del pasillo. Esperando. Daniel nació en 1987 en una pequeña localidad costera del norte de España, uno de esos pueblos donde el mar parece enfermo durante el invierno y las casas conservan humedad incluso en verano. Su padre era técnico ferroviario. Su madre trabajaba algunas horas en una residencia para ancianos. No eran pobres, pero tampoco vivían cómodamente. La infancia de Daniel transcurrió entre apagones, lluvias interminables y silencios familiares. Su hermano menor, Samuel, nació 4 años después. Y desde pequeños desarrollaron una relación extraña. No exactamente cercana, pero profundamente dependiente. Había algo en Samuel que inquietaba a los adultos. No porque fuera agresivo, ni problemático. Al contrario. Era demasiado callado. Demasiado observador. Tenía la costumbre de quedarse mirando puertas cerradas durante minutos enteros. A veces hablaba dormido. A veces despertaba llorando sin recordar por qué. Y hubo un detalle concreto que Daniel nunca olvidaría. A los 6 años, Samuel comenzó a dibujar una misma estructura una y otra vez. Un corredor estrecho. Muy largo. Con una puerta al fondo. Siempre la misma. Mismo ángulo. Misma oscuridad. Misma lámpara colgando del techo. Los padres lo atribuyeron a una obsesión infantil. Pero Daniel recordaría décadas más tarde algo que jamás contó en ese momento. Cada vez que Samuel terminaba uno de esos dibujos, parecía agotado. Como si hubiese estado copiando algo real. No imaginándolo. Y lo más extraño es que existen registros documentados de niños que comparten patrones visuales recurrentes después de experiencias traumáticas tempranas, incluso cuando dichas experiencias han sido reprimidas por completo. Los especialistas en memoria traumática llaman a esto codificación fragmentada. El cerebro oculta el evento principal, pero conserva símbolos, lugares, formas, pasillos, sonidos o puertas. En aquel entonces nadie sabía eso. Solo eran 2 niños creciendo en una casa húmeda junto al mar. Hasta el invierno de 1998. El invierno de la mudanza. Todo comenzó cuando el padre consiguió trabajo temporal reparando líneas ferroviarias cerca de un pueblo llamado Valdearenas. Un sitio perdido entre montañas. Pocas casas. Una estación abandonada. Bosques espesos. Niebla constante.
y una carretera tan estrecha que parecía desaparecer durante la noche. La empresa ofreció alojamiento provisional. Una casa antigua perteneciente al ayuntamiento. Gratis. Mientras durara el contrato. La madre no quería mudarse. Según contaría Daniel más adelante, hubo discusiones fuertes durante semanas. Pero el dinero era necesario. Así que se fueron. Y ahí empezó todo. Daniel recordaría perfectamente la primera vez que vio la casa. La lluvia caía tan fuerte que apenas distinguían el camino. El coche avanzaba lentamente entre árboles negros empapados. Y entonces apareció. Grande. Oscura. Demasiado silenciosa. Tenía 3 plantas. Ventanas altas. Muros manchados de humedad. Y un sótano exterior parcialmente cubierto por vegetación. Lo primero que sintió Daniel fue frío. No miedo. Frío. Un frío extraño. Como entrar en un edificio vacío donde alguien acaba de marcharse. Samuel, en cambio, reaccionó diferente. Apenas bajó del coche, se quedó inmóvil mirando la fachada. Su madre le preguntó qué ocurría. Y el niño respondió algo que ninguno olvidaría. Aquí hace ruido. Eso dijo. No, escucho un ruido. Dijo. Aquí hace ruido. Como si la casa entera estuviera produciendo algo. Los primeros días fueron normales. O tan normales como puede ser vivir aislado en mitad de un bosque lluvioso. El padre salía temprano. Volvía tarde. La madre intentaba ordenar habitaciones que olían constantemente a madera mojada. Daniel y Samuel exploraban la casa mientras afuera el viento golpeaba los árboles. Había detalles incómodos. Pequeñas cosas. Cosas fáciles de ignorar. Puertas que parecían cambiar ligeramente de posición. Crujidos detrás de las paredes. Zonas más frías que otras. La radio perdiendo señal siempre a las 2:17 de la madrugada. Y luego estaba el sótano. La puerta estaba afuera, detrás de la casa. Se me ocultaba bajo un techo inclinado lleno de musgo. El padre les prohibió entrar. Dijo que la estructura era vieja y peligrosa. Pero los niños comenzaron a obsesionarse con ella. Sobre todo Samuel. Cada tarde iba hasta allí. Se quedaba quieto observando la puerta oxidada. A veces tocaba la madera. Como escuchando algo del otro lado. Daniel intentaba burlarse. Decía que seguramente había ratas. O tuberías. Pero Samuel siempre respondía lo mismo. No son ratas. Entonces, ¿qué es? Samuel tardaba en responder. Y cuando finalmente hablaba, parecía avergonzado. Parece alguien respirando. Hay un fenómeno psicológico real conocido como pareidolia auditiva. El cerebro humano intenta encontrar patrones familiares en sonidos ambiguos. Por eso algunas personas creen escuchar voces dentro del ruido blanco o palabras entre interferencias de radio. Pero aquí aparece un detalle completamente real y perturbador. En ambientes de estrés prolongado o trauma infantil, múltiples personas pueden comenzar a interpretar sonidos ambiguos de formas similares. No idénticas. Similares. Eso vuelve ciertos recuerdos increíblemente difíciles de desacreditar. Especialmente cuando involucran niños. Y especialmente cuando ambos recuerdan exactamente la misma respiración. Porque Daniel también empezó a escucharla. No al principio. Al principio solo fingía escucharla para asustar a Samuel. Pero una noche, la oyó realmente. Era tarde. Sus padres dormían arriba. La lluvia golpeaba las ventanas. Daniel bajó a la cocina por agua. Y entonces escuchó algo proveniente del exterior. Un sonido húmedo. Lento. Como inhalaciones profundas detrás de madera vieja. Pensó que era el viento. Hasta que el sonido se detuvo justo cuando él dejó de moverse. Eso fue lo que le heló la sangre. La sensación de que algo había notado su presencia. Se quedó quieto. Escuchando. Y entonces... 3 golpes. Desde el sótano. Pum. 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 Lentos. Separados. Intencionales. Daniel subió corriendo. Y esa noche encontró a Samuel despierto en la cama. Mirando hacia la puerta del dormitorio. ¿También lo escuchaste?, preguntó Samuel. Daniel nunca respondió. Porque en ese instante comprendió algo horrible. Su hermano no estaba sorprendido. Parecía cansado.
como si aquello llevara tiempo ocurriendo. Y entonces Samuel dijo otra cosa. Algo que Daniel jamás olvidaría. No quiere que durmamos. Las semanas siguientes destruyeron lentamente la sensación de realidad dentro de aquella casa. No ocurrió de golpe. Eso es importante. Porque el miedo real rara vez explota de inmediato. El miedo real se infiltra. Como humedad. Como moho. Como una grieta lenta en la cabeza. Primero empezaron las pesadillas. Las mismas. Siempre iguales. El pasillo. Oscuro. Interminable. Una luz colgando. Y respiración. Al fondo. Detrás de una puerta. Daniel despertaba sudando. Pero jamás habló de ello. Hasta que una mañana encontró a Samuel dibujando exactamente el mismo corredor. Con un detalle nuevo. La puerta estaba entreabierta. Y dentro había alguien mirando. No tenía rostro. Solo oscuridad. ¿Qué es eso?, preguntó Daniel. Samuel dejó de dibujar. Muy despacio. Creo que nos encontró. Los adultos no notaron el deterioro enseguida. Eso suele ocurrir en muchos casos documentados de trauma infantil compartido. Los niños continúan funcionando. Comen. Hablan. Van a la escuela. Pero algo empieza a cambiar en sus patrones conductuales. Insomnio. Hipervigilancia. Conductas repetitivas. Miedo a espacios concretos. Y eso fue exactamente lo que empezó a pasar. Samuel dejó de entrar solo a ciertas habitaciones. Daniel comenzó a despertar antes del amanecer sin motivo. Ambos evitaban mirar el pasillo del segundo piso durante la noche. Porque había momentos muy específicos, en los que parecía más largo de lo normal. Años después Daniel intentaría racionalizar aquello. Diría que probablemente era sugestión, oscuridad, estrés, fatiga. Pero entonces Vera, la presentadora de radio, le haría una pregunta clave. Si sabías que era imaginación, ¿por qué nunca quisiste volver a esa casa? Daniel tardaría mucho en responder. Y cuando finalmente lo hizo, habló casi en susurros. Porque una noche el pasillo cambió mientras yo lo estaba mirando. Fue un martes. Su padre trabajaba turno nocturno. La madre dormía profundamente debido a medicamentos para la ansiedad que había comenzado a tomar desde la mudanza. Daniel estaba despierto, escuchando lluvia. Y entonces oyó pasos. No dentro de la habitación. Fuera. En el pasillo. Lentos. Arrastrados. Pensó que era Samuel. Abrió la puerta. Y ahí ocurrió algo que perseguiría el resto de su vida. El corredor parecía demasiado largo. Mucho más largo. La lámpara del fondo estaba más lejos. La oscuridad parecía moverse. Y Samuel estaba allí. De pie. Al final del pasillo. Mirándolo. Pero había algo mal. Muy mal. Porque Samuel estaba dormido. Daniel podía verlo incluso desde lejos. Los ojos semicerrados. La respiración pesada. Los brazos caídos. Y detrás de él. La puerta del cuarto de almacenamiento estaba abierta. Una oscuridad absoluta llenaba el marco. Como si no hubiera habitación detrás. Solo profundidad. Entonces Samuel habló dormido. Dice que abras. La voz no parecía suya. Sonaba rota. Grave. Húmeda. Y luego la oscuridad detrás de él respiró. Literalmente respiró. Daniel cerró la puerta de golpe. Retrocedió llorando. Y permaneció despierto hasta el amanecer. Cuando finalmente salió, Samuel dormía en su cama. Sin recordar nada. Pero había barro húmedo en las plantas de sus pies. Y tierra negra debajo de sus uñas. Lo peor vino después. Porque ahí comenzó la obsesión. Daniel empezó a investigar la casa. En secreto. Primero en la escuela. Luego preguntando a vecinos. Después revisando cajas viejas encontradas en un armario del ático. Y descubrió algo. Algo pequeño. Pero suficiente para romper definitivamente cualquier sensación de seguridad. La casa había permanecido hacía casi 11 años antes de que ellos llegaran. Nadie quería alquilarla. Nadie permanecía mucho tiempo allí. Había rumores. Siempre rumores. Personas escuchando cosas.
Sueños repetidos. Problemas de sueño. Un antiguo propietario desaparecido. Y un detalle específico que aparecía constantemente. El sótano. Siempre el sótano. Una anciana del pueblo le contó algo aún peor. Le dijo que décadas atrás, durante los años 70, un hombre vivió solo en esa casa después de perder a su esposa y a su hijo. Se volvió extraño. Paranoico. Aseguraba escuchar respiraciones detrás de las paredes. Después empezó a afirmar que la casa recordaba. Eso decía. La casa recuerda. Un invierno desapareció. Nunca encontraron el cuerpo. Pero los vecinos afirmaban que durante días siguieron oyendo golpes debajo de la casa. Golpes lentos. Como alguien atrapado. Y aquí aparece un detalle completamente real. Existen numerosos casos documentados donde edificios asociados a tragedias generan narrativas colectivas que terminan afectando psicológicamente a nuevos ocupantes. El fenómeno se estudia dentro de la psicología ambiental y la memoria contextual. Un lugar puede condicionar expectativas de miedo incluso antes de que una persona sea consciente de ello. Pero eso no explicaba cómo Samuel soñaba con el pasillo antes de mudarse. Y eso era lo que Daniel nunca logró entender. Porque Samuel ya dibujaba aquel corredor meses antes de conocer la casa. La noche del sótano ocurrió en diciembre. Y durante décadas ninguno volvió a hablar de ella. Ni siquiera entre ellos. La nieve había empezado a caer. El padre no regresaría hasta tarde. La electricidad fallaba constantemente. Y la respiración volvió. Más fuerte que nunca. No parecía venir de afuera. Parecía venir desde abajo. Debajo del suelo. Samuel fue quien dijo. Hoy va a abrirse. Daniel todavía recuerda el tono exacto. No miedo. Certeza. Como alguien anunciando lluvia. Intentó ignorarlo. Pero entonces los golpes comenzaron. Pum. 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 Más rápidos. Más violentos. La vajilla vibró ligeramente. La madre despertó sobresaltada. Preguntó qué ocurría. Y justo en ese instante, toda la casa quedó en silencio. Ni viento. Ni lluvia. Ni electricidad. Nada. Solo oscuridad. Después, la puerta del sótano se abrió sola. El sonido atravesó toda la casa. Un chirrido lento. Metálico. Interminable. La madre gritó. El padre aún no había llegado. Y Samuel comenzó a caminar hacia afuera. Dormido. Otra vez dormido. Daniel lo siguió. No por valentía. Por terror. Porque sintió que si dejaba ir a su hermano, algo irreversible ocurriría. La nieve caía sobre el patio. El aire quemaba los pulmones. Y la puerta del sótano estaba abierta de par en par. Oscuridad absoluta debajo. Entonces ocurrió algo que Daniel jamás contó públicamente hasta aquella transmisión de radio. Escucharon una voz. Desde abajo. Una voz humana. Débil. Como alguien enfermo. Diciendo. Ayúdenme. La madre quiso acercarse. Daniel la sujetó. Porque reconoció inmediatamente algo espantoso. La voz sonaba exactamente igual que su padre. Pero su padre aún no había llegado a casa. Samuel empezó a bajar las escaleras. Descalzo. Lentamente. Y mientras descendía dijo algo entre sueños. Dice que lleva mucho tiempo esperando. Si este video despertó tu curiosidad, demuestra tu apoyo con un like y deja tu comentario. Cada interacción nos impulsa a seguir explorando historias, misterios y datos que merecen ser contados. Y esto es solo el comienzo. Sigue buceando en nuestro canal y prepárate para descubrir secretos, curiosidades y relatos que no te dejarán indiferente.